un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 10 de junio lo vamos a compartir con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, y con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Con ellos y ellas entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Teniendo en cuenta que tengo acá dos diputados integrantes de la Comisión de Educación, vamos a partir con el tema del CAE, tema muy ciudadano que seguramente más de alguien que nos está escuchando conoce o forma parte de los deudores o tiene algún familiar deudor y puede estar, ¿no es cierto?, en esta situación que se está viviendo ahora, que esto de los embargos de la Tesorería General de la República y que ha generado tanta controversia, al punto que hasta el propio presidente de la República, que se había mantenido bastante, alejado de la contingencia, a través de redes sociales, habló sobre el tema de la deuda del CAE. ¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar? Bueno, y solidaridad con las personas. Recordó que antes de que se terminara su gobierno estaba todo el acuerdo para terminar con el sistema del CAE, ¿no es cierto? Y instalar otro sistema de financiamiento que es el FES, y que finalmente la derecha, ¿no es cierto?, no votó a favor, por lo tanto se cayó aquello. No prosperó, digamos. A ver, yo quisiera preguntarle a Luis Pardo, que hoy leía sus declaraciones al respecto, donde dice nadie, que dice, me parece complicado que la tesorería pueda entrar a cualquier cuenta corriente sin que medie un procedimiento previo, pero es la norma vigente. A ver, Luis Pardo, ¿qué hacer con este tema? Bueno, primero, lo que ha hecho la tesorería, Cecilia, respecto a los deudores del CAE, es lo mismo que hace con muchos otros deudores. A mí esa norma siempre me ha hecho ruido, creo que es invasiva. Sin embargo, esa es la norma vigente y son los recursos, los medios que tiene, en este caso la tesorería, para cobrar las acreencias que son del Estado, y por lo tanto es la norma vigente. Ahí no hay nada que discutir. Lo que tiene que hacerse, y en eso estamos creo que todos de acuerdo, es buscar los mecanismos para que los deudores del CAE, cualquiera sea su condición, puedan tener las mayores facilidades para pagar. Esto porque no todos ganan arriba de 5, de 3 o de 1,5 millones de pesos. Sabemos que hay familias con dificultades, claro, pero sabemos también que esta situación se produjo porque hubo un incentivo, hubo un anuncio, una promesa incumplida, pero muy publicitada y muy comunicada por el presidente Boric y por sus partidarios, particularmente el Frente Amplio, de que esto se iba a condonar. Y se produjo una situación que hoy día la deuda de los deudores del CAE con el Estado supera los 4.000 millones de dólares. Esa es una cifra gigantesca, equivale a varios años de gratuidad. Entonces, tampoco podemos decir, mire, esto se va a condonar y se va a acabar, porque si el propio presidente Boric, que hoy día nuevamente aparece en escena, no lo hizo durante sus 4 años de gobierno, bueno, no tiene ninguna moral para exigirlo ahora. Lo que tenemos que ver ahora es cómo se dan las facilidades para que los deudores del CAE puedan pagar, pero en ningún caso seguir generando esta retórica de que de llamar a no pagar o de victimizarse cuando es una situación que muchos han cumplido con sus obligaciones. El índice de morosidad se duplicó a partir de los anuncios del gobierno anterior. Teníamos un 30% de egresados en morosidad en forma histórica, y ese índice se duplicó, se fue a 60% con los anuncios del presidente Boric, incluidos personas que ganan sueldos que perfectamente les permitirían pagar esa obligación.
Claro, hay casos, el tema es que se había dicho que se le iba a embargar y a, ¿no es cierto?, cobrar así como se está haciendo a personas que tengan un salario de 5 millones de pesos. Después el ministro de Hacienda dijo 3,5 millones, pero ha habido casos, como hoy relata un artículo en el diario La Tercera, que de una persona que está ganando 2 millones de pesos, y le dejaron en cero su cuenta y fue a pagar la consulta de su hijo en el médico y va a pagar y ahí se da cuenta que estaba en cero. Acá hay una mezcla de cosas. Las razones por las cuales se llegó a este nivel de endeudamiento y de morosidad, la manera en que se está cobrando, tal vez la falta de información. Y también, ¿no es cierto? De hecho, hasta el propio diputado Ramírez de la UDI dijo que había que ser un poquito más prolijo, tal vez de parte de Tesorería General de la República. Emilia Schneider. Bueno, lo primero, yo saludar por supuesto a nuestros compañeros de panel, a ti Cecilia, a quienes nos están escuchando. Yo valoro mucho que el diputado Pardo, más allá de algunas imprecisiones a las que me quiero referir después, esté abierto a tener una discusión en torno a los cobros del CAE, a aliviarle la carga a esas familias de clase media, de sectores populares, que hoy tienen estas deudas por estudiar y no las pueden enfrentar y no las pueden pagar. Y eso creo que se contrapone muy bien con la posición que ha tenido, por ejemplo, el Partido Republicano en la Comisión de Educación, donde ni siquiera querían citar a la tesorería para hablar de este tema. Entonces, me parece muy interesante que haya una derecha que representa al diputado Pardo que sí esté abierta a discutir este tema que nosotros venimos planteando hace tanto tiempo. Ahora me quiero detener en algunos puntos, Cecilia, porque respecto a la morosidad, yo llamaría al diputado Pardo a ser un poco más riguroso, porque los datos que tenemos, que son públicos, de la Comisión Ingresa, de la Subsecretaría de Educación Superior, de lo que quiera, muestra que la morosidad viene creciendo sistemáticamente desde el 2015 en adelante, 2 años antes de que hubiera cualquier candidatura presidencial del Frente Amplio. Entonces yo creo que hay un problema un poco más profundo que simplemente decir que la morosidad se dispara por una promesa. La morosidad se dispara mucho antes porque era un crédito con condiciones abusivas, y que muchas veces personas no podían pagar porque el Estado les prometió un mejor futuro, les prometió tener un empleo, les prometió mejorar sus condiciones de vida con el acceso a la educación superior, y luego eso no se tradujo en tener pega, en tener mejores ingresos, etcétera, etcétera. Lo segundo que quiero decir es respecto a la legalidad de estos cobros. Yo tengo mis serias dudas, y estamos haciendo análisis con abogados, con nuestros equipos, respecto a la legalidad de los cobros que está haciendo la tesorería. Porque en general este tipo de herramientas se usan para cobrar tributos, y el CAE no es un tributo, es un crédito. Y eso es precisamente una discusión que de hecho tuvimos el periodo pasado. Entonces, sí, el CAE es evidentemente un crédito. Y ahora, querida, quiero llegar al problema de fondo. Sí. Acá, por cierto, que tenemos que darle una respuesta urgente a la y los deudores y hacer más humano este proceso. Y nosotros como Frente Amplio presentamos un proyecto de ley y lo estamos discutiendo en una comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero el problema de fondo, y a lo que aludía el presidente Boric, es que efectivamente el CAE no da para más. Es un despilfarro de recursos para el Estado, es un estrés financiero para las instituciones de educación superior y es un abuso para la familia. Y en el periodo pasado avanzamos importantemente en un consenso técnico amplio de que teníamos que legislar en esta materia. O sea, Carlos Williamson, que no es un marxista-leninista para nada, llamaba a legislar en esta materia al final del gobierno del presidente Boric. Y quiero recordar que el gobierno del presidente Piñera, el gobierno de Bachelet, todos presentaron proyectos para superar el CAE. El CAE hay que superarlo. Incluso el gobierno de José Antonio Kast, en la mega reforma tributaria, presentó un elemento de condonación de la deuda. Pero adivinen quién lo rechazó, su propio sector. Entonces, aquí nos tenemos que hacer cargo de algo urgentemente, y yo lamento profundamente que ni el ministro Quirós, que parece que lleva la batuta porque la ministra Arzola está completamente ausente, ni ella misma, tengan alguna respuesta en serio para este problema. A ver, recordemos un poquito que el CAE funciona desde el 2006, pero fue en el 2005. 2005, perdón. Pero fue en el 2012 cuando se hizo una reforma, ¿verdad? Efectivamente. Porque hubo justamente protestas estudiantiles y se bajó la tasa de interés, ¿no? Anual, llegó a una tasa de interés del 2% y un tope de pago del 10% de los salarios. Y también en esa ley quedó establecido que la Tesorería General de la República pudiera proceder a cobranzas judiciales y extrajudiciales en caso de morosidad.
que es lo que está ocurriendo hoy. Entonces acá, ¿qué hay? Una desprolijidad en el sentido de a quién le están cobrando. Se dijo, ¿no es cierto?, a quienes tenían salarios de 5 millones o 3 millones y medio, pero resulta que le están llegando. ¿Por qué? Bueno, por diversas razones, pero es un tema social que hay que de alguna manera abordar. A ver, diputado Mesa. Yo creo que, bueno, primero que todo, saludarte a ti, Cecilia, y a quienes conforman el panel. Y respecto a eso, yo creo que lo primero es despejar lo que uno podría considerar ruido ambiente de lo que es la verdadera discusión. Eso es lo primero. Hace 90 días atrás, cuando comenzó el gobierno del presidente Kast, se dijo que esto iba a pasar. Se anunció que se iban a cobrar las deudas del CAE. Hace 90 días atrás. Y en estos 90 días, más de 30.000 personas se acercaron a acceder a convenios de pago de distintas formas. Más de 30.000. Estamos hablando de 1.487 personas que aparentemente, y a eso me quiero referir después, aparentemente cuentan con los recursos para poder pagar esta deuda, pero no se acercaron a tomar ninguna opción de pago. O sea, de 30.000 que se acercaron, que hoy día están pagando, y están pagando en orden y no tienen ningún problema, hay 1.487 que ganan 3 millones y medio o más, y que no se habían acercado, no habían dado luces, parece que no iban a pagar. Eso es una cosa. Segundo, respecto a lo que decía Emilia y su crítica a lo que había señalado el diputado Pardo, ¿cierto? Yo le invito a que lea hoy día la portada de Las Últimas Noticias, un influencer ultra, hiper, mega conocido en Chile que dice: me relajé porque dijeron que iban a condonar el CAE, por eso no lo pagué. Ah, bueno, pero si vamos a discutir por cuñas de influencer y no los datos oficiales, podríamos elevar el nivel. Yo le pediría a Emilia que mantengamos un mínimo de respeto, porque yo la escuché, a pesar de que todo lo que ella dijo no lo comparto, pero la escuché con mucho respeto. Entonces, porque si no después yo la voy a interrumpir y me va a empezar a criticar también. Entonces, para que partamos por ahí. Yeah. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el caso de muchos de estos 1.487. Uno conoce, yo creo que aquí todos conocemos gente que incluso podría haber votado por la derecha, que dijo: oye, pero como me van a condonar el CAE, prefiero votar por Gabriel Boric, porque esa era la gran promesa de campaña. Ahora, que alguien pretenda que una promesa de campaña con esa entidad no tenga un efecto práctico en la realidad, bueno, está bien, pues si hay algunos que se quedan con una realidad alterna, ya yo no me puedo hacer cargo de eso. Y lo tercero, que esto me parece que es fundamental en esta cuestión, aquí se tomaron datos concretos para definir quiénes se consideraba que ganaban más de 3 millones y medio de pesos o más. ¿Y cuáles son esos datos concretos? La operación Renta 2025. Claro. Es posible, y esto lo hablé yo directamente con el ministro el lunes, es posible que personas que en 2024 tenían ingresos mensuales prorrateados, ¿cierto?, superior a los 3 millones y medio, que por distintas circunstancias hoy día ya no los tengan. Ya no tengan esos ingresos. Pero se tenía que tomar la definición en algún punto. O sea, hay que poner un corte. ¿Cuál es el compromiso de, por lo menos, el ministro Quiró asumió conmigo? Me dijo: mire, si usted me trae un caso, una persona que en 2024 ganaba cierta cantidad de plata y por eso se la está cobrando, pero hoy día no gana esa cantidad de plata, tráigalo y nosotros lo vamos a analizar. Porque aquí no se trata simplemente de tomar una definición a rajatabla y no considerar que pueden haber casos excepcionales. Pero lo que no podemos mentir a la gente es que esas personas, que son 1.487 personas que hoy día recibieron este embargo, como bien lo explicaba Cecilia, cumpliendo con la ley, porque aquí en la tesorería no se ha saltado ninguna norma, esas personas cuando hicieron su última operación renta, que el Estado hoy día conoce a cabalidad, porque la operación renta 2026, ¿cierto?, por los ingresos de 2025 se está analizando todavía, tenían esos ingresos. Ahora, yo quiero hacer la pregunta a nuestros compañeros de panel, ¿cierto?, de la izquierda. ¿Les gusta más Estado o les gusta menos Estado? Porque aquí yo veo un Estado fuerte cobrando una deuda, pero parece que en este caso el Estado no les gusta tanto. A ver, el tema de los casos puntuales, excepcionales, ¿no es cierto? Y el tema de fondo. A ver, Alejandra Kraus, ¿cuál es la mirada suya? A ver, Cecilia, bueno, todos los panelistas. Alejandra, vamos a mejorar tu comunicación porque no te estamos escuchando bien.
para poder que se llegue bien clarito tu opinión. Como decía, el tema, hay dos carriles: solucionar los temas puntuales, quizá el tema contingente, si la Tesorería General de la República tiene derecho o no es otro, cómo superar esto. Y quería preguntarle al diputado Mesa sobre algo que dijo la diputada Schneider, sobre esto de que en la mega reforma había una indicación o un punto, para condonar el CAE y que Republicanos votó en contra. ¿Es así? Es una indicación del gobierno. No. Indicación del gobierno. Sí, nosotros aprobamos todas las indicaciones del gobierno. No hay ninguna, yo la desafío a que busque ninguna indicación del gobierno, que ni en trabajo ni en Hacienda, estoy en las dos comisiones, presido la comisión de trabajo, hayamos votado en contra, así que se informe un poquito mejor. Si eso está... Entonces se rechazó mágicamente, porque se rechazó y la oposición aprobó. Pero quizás posiblemente fue la UDI. O fue la... Bueno, pero el asunto es... Puede haber sido la UDI. Yo en eso le doy el beneficio de la duda. Tiene que revisar, sí, por supuesto. No, te estoy diciendo yo exactamente cómo votamos, no hay beneficio a la duda, no ponga un manto de duda con lo que hacemos los republicanos. Ustedes son bastante buenos para inventar cositas, entonces primero yo lo que le llamaría es a que se hagan cargo. Acabáis de ser pillada en vivo. Yo no he mentido, estimado. Pero si dijiste que votamos en contra y votamos a favor. No, a ver, yo no dije republicanos votó en contra, yo dije... No, cualquiera de las dos cosas yo creo que primero, José Carlos, te llamaría a calmarte y a no levantar la voz. Segundo, yo lo que señalé claramente cuando hice mi intervención es que hubo una indicación del gobierno, sí, que fue respecto a la condonación, que fue rechazada por el propio sector. Dije por el sector del presidente, por el oficialismo. Bueno, no importa eso, el asunto es... Pero esperen. ¿Qué te cuesta decir? Pero esperen. ¿Qué te cuesta decir? ¿Sabes qué? Me equivoqué, perdón. Es que no me he equivocado, estimado. A ver, pero no importa, diputada, es que no y te llamaría a subir el nivel, discutir un poquito más con datos y menos con cuñas de influencia. Esperen. Y no con mentiras, Emilia, por favor. Lo que les quiero preguntar, si hay esta propuesta del gobierno que se rechazó y que no pasó, ¿podría generar el mismo incentivo entonces a para qué voy a pagar si total van a condonar? ¿Podría pasar lo mismo, diputado Mesa? No le escuché la pregunta, perdón. Que si había esta propuesta del gobierno de condonar el CAE en el proyecto de la mega reforma y se rechazó, ¿no es cierto? Pero si existía, también podría haber tenido el mismo efecto que usted dice que tuvo con la promesa de campaña de Gabriel Boric. Nosotros no hemos hecho ninguna promesa de campaña en ese no, sentido. Estoy hablando del proyecto de ley que tenía. Por eso yo le estoy respondiendo. Nosotros no hemos hecho ninguna promesa de campaña en ese sentido. Nosotros hemos votado, pero lo voy a volver a decirlo porque es importante que la respuesta quede completa. Porque si queda por partes no se entiende. Nosotros no hemos hecho ninguna promesa de campaña en ese sentido. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos apoyado todas las indicaciones que ha presentado el gobierno, a pesar de que a algunos parlamentarios de oposición les gustaría que no lo hiciéramos. Lo vamos a hacer siempre. Y en tercer lugar, una cosa muy distinta es presentar una forma de racionalización de los cobros, y otra cosa muy distinta es decir que aquí nadie va a pagar, porque ahí después vemos lo que hoy día la prensa ha estado informando, personas con ingresos estratosféricamente altos que deciden dejar de pagar simplemente porque les prometieron que le iban a condonar la deuda. A ver, Alejandra Kraus, ahora sí, sí podemos. Sí. Ahora sí, vamos. Ya, gracias Cecilia. A ver, a mí me parece que, yo me imagino que todos coincidimos que las deudas se pagan. ¿Ah? Hemos apoyado el registro Papitos Corazón, digamos todo porque entendemos que las deudas deben pagarse, más allá de las concepciones que podamos o no tener. Que existe una deuda que no se logró regular en el gobierno del presidente Boric, sí. Que se había, a propósito del FES, que se había avanzado en un proyecto en una buena línea, que es lo que debiera el presidente Kast y el ministro Quirós recogerlo y rápidamente cerrar un debate. Lo que a mí me parece, y en eso me imagino que podemos coincidir, que este embargo de la totalidad de los fondos en las cuentas corrientes de los deudores del CAE, a mí me parece que pudieran existir más allá del impacto que significa en la familia, porque estaremos de acuerdo, así como señalaba José Carlos Mesa, puede que se trate de personas que hoy día no tienen ingreso o que son parciales,
en que las familias, y todos sabemos que gran parte de los ingresos de las familias se comprometen en educación, en vivienda, en salud. En consecuencia, un embargo de la totalidad de los fondos, de la totalidad, sin la garantía del debido proceso o cumplimiento de otras normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso de las remuneraciones o en el Código de Procedimiento Civil a propósito de los embargos. Si esto no es algo que nos debiera extrañar. En consecuencia, yo creo que todos debiéramos concordar esta racionalidad que invita José Carlos Mesa, pero en normas jurídicas de verdad aborden la problemática. Pagar una deuda, pero la dignidad de las personas. Cecilia, yo solo pienso en ese papá que va a pagar digamos, a propósito de lo que la nota de la tercera, ¿no es cierto? Que va al médico con su hijo. ¿Y cuántas otras situaciones vivieron las personas? Ahora, otro argumento también que le quería preguntar a los cuatro, ¿no? Cómo el Servicio de Impuestos Internos puede llegar, ¿no es cierto?, hace perdonazos a grandes deudas. Fue famoso y muy controvertido y polémico el caso Johnson en el 2012, ¿no es cierto?, cuando se le perdonó 59.000 millones de pesos de deuda y le quedó un resto para que pagara. O el caso ITES, donde también un perdonazo tributario que lo liberó también de una deuda, y así sucesivamente. ¿Por qué se pueden hacer esos perdonazos y no en estos casos, Luis Pardo? Bueno, la verdad, Cecilia, que esos casos responden a otra lógica. A ver. Las deudas que tiene un contribuyente con el Estado están gravadas con multas e intereses que son leoninos y que hacen incrementar en varios cientos de veces el tamaño de la deuda. Por eso el Servicio de Impuestos Internos, no solo en el caso de grandes contribuyentes, sino que también en muchos otros casos, puede condonar parte importante de esas multas e intereses con el objeto de recuperar lo que era el capital de la deuda, y eso es parte de lo que ha practicado el Servicio de Impuestos Internos desde siempre. Eso es algo, incluso ha habido leyes cada cierto tiempo en que se le estimula o se le permite una condonación importante de multas e intereses, pero no es lo mismo. No se puede hacer en estos casos, pero, no se podría hacer. Sí, allá voy, Cecilia. Pero es distinto condonar multas e intereses que condonar la deuda. Ahora, estaba mirando la indicación que se rechazó y que presentó efectivamente el gobierno, y era efectivamente una condonación de esa naturaleza, que aplicaba primero solo a aquellos deudores que estaban sus deudas ejecutadas, es decir, habían pasado a manos de la tesorería, porque aquí también hay que agregar otro factor. Hubo reformas al CAE a lo largo de su historia en que se le fue prohibiendo a los bancos ejercer la cobranza. Entonces se ejerció un estímulo muy perverso, porque finalmente no había costo de no pagar, y finalmente el Estado tenía que pagarle a los bancos la deuda, con lo cual además los bancos tenían menos estímulos todavía para cobrar, y se llegó a acumular este monto gigantesco de 4.000 millones de dólares. Entonces, acá lo que hay que tratar es de volver, como decía Alejandra, a la racionalidad. La deuda hay que pagarla, se entiende que cuando se ha juntado un volumen gigantesco, la persona no puede pagar independientemente de las razones. Hay gente que muy justificadamente no pudo pagar, hay otros que se vieron incentivados por los llamados del Frente Amplio y el presidente Boric a que esto se iba a condonar, pero independiente de eso, lo que hay es una deuda que de alguna manera el Estado tiene que recuperar, y por supuesto que tiene que ser con respeto y con cuidado y con la suficiente prolijidad, claro, para distinguir entre aquellos que tienen una situación social compleja y aquellos que, ganando rentas altas, simplemente no pagaron. Hay casos emblemáticos de conocimiento público de esa naturaleza, y muchos políticos incluidos. O sea, como tiene muchas aristas, alguna solución me imagino que tendrán que encontrar, ¿no? Que sea justa para todos, para el Estado, para los deudores, o que sea, digamos, abordable. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café, estamos con Luis Pardo, Emilia Schneider, José Carlos Mesa, Alejandra Kraus, estábamos hablando del tema de la deuda del CAE. Hay otros temas donde también el presidente de la República, ¿no es cierto?, en ese mismo ya no es tuiteo, ahí en X y también en Instagram, abordó el tema del rechazo ayer a levantamiento del secreto bancario, que fue otra controversia. Va a comisión mixta ahora y el gobierno ha confirmado que va a presentar indicaciones para agilizar el levantamiento del secreto bancario por la vía judicial, siempre por vía judicial, pero están buscando una fórmula que para que sea más rápido, más expedito y para tratar de llegar a un acuerdo, digamos, y que pueda prosperar. A ver, Emilia Schneider, sobre este tema. Solo una colita del tema anterior, porque yo no puedo dejar pasar que a mí me traten de mentirosa en vivo. Yo acabo de consultar vastamente lo que pasó en esa votación. Lo que ocurrió en la votación de la indicación que presentó el gobierno con un componente de condonación respecto a las deudas educativas es precisamente que se votó a eso de las 3 de la mañana sin discusión, por disposición del presidente de la comisión, que es del Partido Republicano, y el diputado Pierre Carlesi del Partido Nacional Libertario, si no me equivoco, presentó una indicación para separar esa parte de la condonación, y eso fue lo que rechazó el oficialismo, y por eso esa indicación no prosperó. Okay. Lo último que quiero decir, Cecilia, y que llamo a la reflexión a quienes nos están escuchando, es que, por ejemplo, recientemente trascendió que a la Tesorería General de la República se le pasó el plazo para cobrarle 30.000 millones a una empresa, mientras le pone mano dura a la clase media y a quienes menos tienen por una deuda por estudiar. Eso es lo que le parece injusto a la sociedad. Eso es lo que es en esencia injusto, inexplicable, y me parece sorprendente, y para dar el pie al tema que tú introducías, que se nieguen a levantar el secreto bancario para perseguir el crimen organizado. Pero si tienes una deuda por estudiar, todas las penas del infierno. Esa es la incongruencia de este gobierno y el clasismo de este gobierno. A ver, el proyecto de ley respecto al famoso secreto bancario, que crea el subsistema de inteligencia económica, eso es lo que se votó ayer en el Senado, ¿no es cierto? ¿Y qué buscaba? Buscaba otorgar una facultad excepcional a la unidad de análisis financiero para requerir directamente a las instituciones bancarias información sujeta a secreto sin autorización judicial previa, y que esto aplicaría únicamente para investigar reportes de operaciones sospechosas que involucren a empresas, empleados fiscales o que hayan sido alertadas por los propios bancos. Eso es lo que se votó, digamos, en contra ayer, por un voto, y que va a comisión mixta. Sin entrar ya en el debate del secreto bancario, que hay que cuidar la privacidad, etcétera, avanzar un poquito. ¿Cómo se podría avanzar? Y el tema de las indicaciones que presentaría el gobierno. ¿Qué margen hay? ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? ¿Hasta dónde, Emilia Schneider? Cortito. Respecto al secreto bancario, bueno, nosotros hemos insistido... Sí, era para retomar el tema. Por cierto, nosotros hemos insistido transversalmente desde la oposición hace mucho tiempo en este tema. Valoro que el gobierno haya señalado que va a introducir normas para agilizar esto judicialmente, pero creo que el mecanismo que se ha propuesto ya hace harto tiempo por el gobierno anterior, por la oposición actualmente, es precisamente el mecanismo que más se ajusta no a un capricho ideológico nuestro, a lo que pide la propia unidad de análisis financiero, a lo que ha señalado el propio fiscal nacional. Entonces aquí, cuando la derecha nos dice que no, que en realidad esto es igual por la vía judicial, o sea, con la propia indicación que mete el gobierno se cae ese argumento, porque se reconoce que hay una demora. Entonces, que podríamos actuar mucho más rápido. Y yo creo que casos como el del Banco Santander, el del Banco de Chile, que han trascendido a la opinión pública, con integrantes del Tren de Aragua, dan cuenta de que efectivamente todos los que nos decían que éramos ilusos, como el presidente Codelco, Bernardo Fontaine, por creer que los narcos usaban cuentas corrientes, pucha, la verdad pareciera ser que por proteger a los evasores de impuestos, a los más ricos, terminan protegiendo a los narcotraficantes. Entonces yo llamaría a que tengamos apertura a discutir esto, y por ejemplo, que el partido del presidente, que se ha negado férreamente a esto, deje de mentir,
porque aquí no le vamos a intrusiar las cuentas a las personas comunes y corrientes. No va a haber un burócrata del gobierno revisando nuestras cuentas corrientes. A mí eso me parecería un despropósito, una cuestión que yo no deseo para Chile ni para ningún lugar del mundo. Pero lo que sí necesitamos es que ante casos sospechosos la justicia y las instituciones puedan actuar. Y por eso nosotros vamos a insistir fuertemente con este tema. Claro, a ver, ¿qué dijo el ministro García Ruminó? Que estamos dispuestos a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países, que en esta materia están muy, muy adelantados. Pero yo les leí, ¿no es cierto?, concretamente qué es lo que propone esta ley que se rechazó ayer en el Senado, que crea el subsistema de inteligencia económica. En este punto lo que propone. A ver, diputado Mesa, ¿por qué no a esta ley que, como decíamos, que es una facultad excepcional de la Unidad de Análisis Financiero? Hay un ruido ahí, no sé quién lo está haciendo. Cecilia, alguien está corcheteando cosas. Ya. Cecilia, Sí, pero... Bueno, yo le iba a dar la palabra al diputado Mesa. Iba a responder Diputado Mesa. Cecilia. Diputado Mesa. Sí, por dos cosas. Primero, comparar el secreto bancario con un embargo judicial no solo demuestra una ignorancia que ya parece ser como que agarran vuelo para ser ignorantes. Yo me pregunto, ¿cómo lo hacen para confundir cuestiones que no tienen nada que ver una cosa con la otra? Entonces, separemos una cosa a la otra, porque aquí la tesorería, solo para cerrar ese tema, ojo, la tesorería cuando se embarga, no se mete a las cuentas corrientes, simplemente dice, el saldo de esta cuenta corriente queda embargado. Es distinto a lo que estamos hablando ahora por el tema del secreto bancario. Nosotros lo que hemos sostenido, y lo vamos a seguir sosteniendo, es que creemos que esto tiene que ser siempre previa autorización judicial. Se pueden acortar los plazos, se pueden simplificar los procedimientos, pero siempre tiene que ser con autorización judicial, porque uno podría, yo creo que está bien la pregunta que hace Mire de decir, oye, aquí nadie quiere que un burócrata, ¿cierto?, se meta a revisar las cuentas corrientes de cualquier persona, nadie quiere eso para un país. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero creo que no es un riesgo como teórico. Pensemos lo que pasó hace un par de años atrás con una persona todopoderosa en nuestro país, que era en esa época el ministro del Interior, que usó todo su poder, el subsecretario del Interior, que usó todo su poder, movilizó a la PDI y mandó a revisar cámaras cuando probablemente iba a ser y terminar siendo acusado, y todavía estamos esperando resultados de juicio, por una denuncia de violación. Cuando tú le entregas ese poder a una persona sin que tenga que pasar por el Poder Judicial, por una autorización previa, se pueden cometer esos abusos. Y para que esos abusos no se cometan, es que nosotros vamos a mantenernos firmes en que sea con previa autorización judicial. Claro, pero insisto, ¿qué es lo que se votó? Una norma que busca otorgar una facultad excepcional a la Unidad de Análisis Financiero. No al Servicio de Impuesto Interno, no, a la Unidad de Análisis Financiero, nada más, para requerir... Y comparar la Unidad de Análisis Financiero con un subsecretario también me parece una bajeza intelectual. No empecemos a... Esperen, para requerir directamente a las instituciones bancarias, o sea, la Unidad de Análisis Financiero sin autorización previa judicial, pero únicamente... Tiene que ser con autorización previa, esa es la diferencia. No, para que quede claro, diputado Mesa, es a la Unidad de Análisis Financiero, no a un ministro, ni eso, para que quede claro. Pero a ver, para que quede claro también, Cecilia, la Unidad de Análisis Financiero no puede estar fuera del control judicial, así como tampoco debió haber estado un subsecretario del Interior que estaba siendo investigado por violación. Nadie puede estar fuera del control judicial. Vamos, a ver, Alejandra Kraus quería decir algo. Sí, todos podemos coincidir que nadie debe estar, digamos, fuera del control del Poder Judicial, por favor. Yo creo que ese no es el sentido de la norma ni lo que se ha buscado. Yo creo que por la envergadura del tema que estamos hablando, que largo tiempo se ha discutido sobre el tema del secreto bancario, sumándole, Cecilia, que esto no tiene que ver ni con la intimidad, nuestra privacidad económica de los cuentacorrentistas, sino con temas muchísimo mayor que afectan al país en su globalidad, como es el tema de la economía y como también es el tema de la democracia. A mí me parece, Cecilia, que la propuesta, y hay que dejarlo claro, como bien decías tú, no se trata de una autorización que pida el Servicio de Impuestos Internos, sino la UAF, bajo determinadas circunstancias. Sí, lo leí recién. Bajo
bajo normativa, es decir, no solo excepcional, sino que tremendamente regulado. Y a mí me pasa, a propósito de lo que señala José Carlos, que para ellos es fundamental el tema de la autorización judicial, me pasa que creo que por la envergadura de las investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado, mientras menos organismos participen de esta cadena de información previa para lograr la investigación y levantar el secreto bancario, da mayores garantías de un buen resultado. Y en caso que se persistiera, pensaba como abogado, en la autorización judicial, debiera entenderse, porque lo que preocupa, ¿no es cierto?, es la tardanza de esa autorización. Las garras del crimen organizado llegan a todos los organismos. Que si a lo mejor pudiera ser, si en 24 horas esta no ha sido concedida, se entiende pues de pleno derecho que la UAF puede actuar. Ahora, no sé, se pueden buscar fórmulas para que la garantía del resultado de la investigación lo logremos como Estado. Bueno, sí, Luis Pardo, solo Cecilia. decir, alguien me preguntaba por interno quién nombra al director de la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, que llega por el Consejo de Alta Dirección Pública, evalúa las postulaciones, elabora una nómina de candidato, el presidente de la República lo nombra, pero llega por el sistema de alta de Consejo de Alta Dirección Pública, ¿no es cierto? A ver, sí, Luis Pardo. Sí, mira, primero hay que salir de la consigna que instaló muy hábilmente la izquierda de que estábamos discutiendo si se podía levantar o no el secreto bancario en Chile. Eso es absurdo, porque el secreto bancario se puede levantar y en el caso de la UAF tiene dos vías para hacerlo. Una vía es a través del ministro de la Corte de Apelaciones, que es un ministro que se sortea y que durante todo el año queda a cargo de esta función, y que en los últimos años nunca ha denegado el levantamiento del secreto bancario, y en promedio lo responde dentro de las 24 horas. En algunos casos se ha demorado 48. Entonces, esa es una vía. Y la otra vía, mucho más expedita, es que cuando la UAF tiene un ROS, un reporte de operación sospechosa, puede informar al Ministerio Público, y el Ministerio Público no solamente puede disponer de toda la información que le proporciona la UAF, sino que además puede ingresar con todos sus medios intrusivos, ¿no es cierto?, investigar sin permiso de la Corte, con el solo orden del fiscal. Luis, entonces, acá no estamos hablando... No, estamos hablando obvio que existe una vía judicial para el lanzamiento del secreto bancario. Pero déjame cerrar la idea, Cecilia. Lo que se está discutiendo en este proyecto de ley es una tercera capa. Cuando la UAF está investigando varias cuentas, ¿no es cierto?, y ha pedido permiso para una, que no tenga que pedir permiso para la siguiente y la subsiguiente. Y en ese proceso es donde hay observaciones, a mi juicio, razonables de cómo mejorar ese procedimiento, porque el tema de fondo no es el permiso de la Corte de Apelaciones, que ha funcionado súper bien, ni la actuación del Ministerio Público. El problema de fondo es los recursos y las capacidades que tiene la UAF, y además las capacidades que tienen los bancos de responder a tiempo, porque se están demorando 2 semanas estos procedimientos, y la UAF no tiene recursos suficientes para procesar toda esa información. Y la ley, una de las cosas que hace es subirle las multas a los bancos y bajarle el umbral. Entonces, ¿qué van a hacer los bancos? Van a mandar mucha más información todavía y menos posibilidad de tener la UAF de procesarlo. Entonces, esto hay que discutirlo técnicamente, se tiene que solucionar, pero no es equiparable poner esta objeción, que tiene que ver efectivamente con el derecho fundamental de todos a proteger su intimidad, sino que tiene que también tiene que ver con la eficiencia y con encontrar los mecanismos adecuados. No es lo que desgraciadamente queda instalado en la escena pública a partir de esa hábil movida, porque el gobierno anterior bloqueó, la izquierda bloqueó la ley de inteligencia, y para empatar metió esta ley que felizmente ahora se está arreglando, y espero que salga bien. A ver, pero esto, el hecho de que el gobierno esté dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy adelantados. Eso es entonces que el gobierno reconoce que se puede mejorar. ¿Eso es? Por eso... Por supuesto, pero sí, obviamente se tiene que mejorar. Tenemos además un desafío enorme, que se mejore. Alejandra, ¿sí? No, yo era precisar exactamente eso, porque creo que si también nos quedamos en la consigna de que el gobierno anterior quiso tal o cual cosa. Aquí claramente
era una exigencia también que se nos formulaban a propósito de los estándares internacionales que en esta materia hoy día existen. Entonces, si estábamos discutiendo normas sobre seguridad en su conjunto, no podíamos dejar de abordar esto. Uh-huh. Y como es esencial, a mi juicio, y quedó absolutamente demostrado a propósito de la Operación Tokio, yo creo que debe abordarse técnicamente, también políticamente, y entender que los estándares hoy día a nivel internacional nos exigen abordar de mejor manera. A mí me quedó dando vuelta a propósito que Luis señalaba que la banca se estaba demorando 2 semanas. Yo voy a dar por cierto esa afirmación de Luis en entregar la información. A mí me parece de una gravedad tremenda esa afirmación, porque supone que nuestro sistema financiero tiene una debilidad que la banca no debiera. Sí, la banca tiene utilidades, la banca tiene mecanismos para abordar la urgencia de esta materia. Entonces, me parece que ahí también, por lo que señaló Luis, okay, a mí me generó una nueva preocupación, pero no podemos soslayar la importancia de regular bien esta materia. Ahora, y me pareció sí, que la fórmula que se alcanzó a propósito del empate ayer en las 3 votaciones del Senado, que al final me da la impresión que era para permitir la comisión mixta, al final allanar a esa comisión mixta. Está bien, abramos un diálogo, pero abrámoslo en serio y abordemos en forma rápida este tema que ya viene largos años discutiéndose en el Parlamento. A ver, a propósito de... sí, diputado Mesa, ¿sí? Te puedo pedir 30 segundos para aclarar una cosa. Estaba conversando por interno con Emilia respecto de la diferencia que tuvimos con la votación de la indicación del gobierno por el tema de la Constitución. Yo sé que ya pasó, pero yo prefiero que hacer la aclaración ahora y no después, porque al final hay que dejarlo claro al tiro. Efectivamente estuvo revisando, me mandó de hecho la votación de Emilia por interno, y yo en justicia tengo que decir lo siguiente: nosotros, si bien apoyamos la indicación del gobierno, la parte del artículo que condonaba los saldos que no se pagaban con el convenio que el gobierno había propuesto, nosotros efectivamente lo votamos en contra. Así que debo decir en ese sentido que Emilia tenía razón. Nosotros votamos en contra de la condonación del saldo de deuda de CAE en los casos del convenio que había propuesto el gobierno, y de hecho los únicos que votaron a favor de esa condonación fueron los 5 diputados oficialistas de la Comisión de Hacienda. Así que yo por lo menos me disculpo con Emilia en vivo, prefiero hacerlo ahora y no hacerlo después. Lo aprecio y lo acepto. Muchas gracias. Bueno, ahí, aclarado ese punto, ¿no? El asunto es, respecto de lo que estábamos hablando del Tren de Aragua, es bastante impresionante escuchar al fiscal, ¿no? Al fiscal Héctor Barros. Uno podría pensar hasta qué punto, ¿no es cierto?, puede la banca ser, ¿no es cierto?, penetrada por estas bandas. Pareciera, dicen algunos analistas, que lo que está pasando es la punta del iceberg. Quizá vamos a descubrir muchos otros casos, y porque ya la operación Tokio permitió descubrir una dimensión financiera mucho mayor a la que inicialmente investigaban. Y el fiscal dice: yo cuando veo las cifras de dinero ahora, que me dejaron bien trastornado, así dijo, debo decir que esta cosa no va a cambiar. Planteó que el combate al Tren de Aragua debe concentrarse cada vez más en las estructuras financieras que sostienen sus actividades criminales. Me imagino que ustedes, que están en el mundo del poder, algo pensarán, no sé si más allá del secreto bancario, que habrá que tomar otras medidas. Esto puede ser, como decía alguien, la punta del iceberg, y vaya a saber con qué nos encontramos. Luis Pardo. Sí, Cecilia, yo creo que esta situación, y por eso yo decía recién, me perdí entre medio porque perdí la señal, pero yo decía en mi intervención anterior que por supuesto que esto hay que avanzar, perfeccionar, mirar qué es lo que se hace en otras partes y aplicarlo de acuerdo a nuestra realidad, porque efectivamente este es un fenómeno que está totalmente desbordado. Y usted sabe, Cecilia, a mí me tocó mucho como presidente de una
Asociación de Libertad de Expresión Internacional, ir muchas veces a México y ver cómo el poder del narcotráfico controló parte importante de los medios de comunicación, y aquellos medios que se atrevían a ejercer un periodismo independiente hasta el día de hoy les asesinan los periodistas. Entonces, esto no solo está penetrando la banca, está penetrando los municipios, está penetrando los clubes deportivos de barrio, los clubes deportivos rurales. Yo estoy muy sorprendido y muy preocupado de lo que está pasando en esos lugares. Está interfiriendo en muchas otras industrias. Hoy día un pequeño agricultor que cosecha papas o que planta papas se ve enfrentado muchas veces a la competencia desleal de los narcos que compran camionadas de papas y las venden baratas en la feria para blanquear dinero, y todo eso está pasando, y está pasando hace rato en Chile. Entonces, efectivamente, tenemos acá un desafío enorme que enfrentar, y por supuesto que es por lo mismo que esto no puede reducirse a consignas y caricaturas políticas. Aquí hay que buscar los mecanismos que funcionen y aplicarlo y dar la pelea para liberarnos cuanto antes de esta amenaza gigante que representa el crimen organizado. Bueno, vamos a ir a... Me asustó Luis Pardo, ¿eh? De pronto me imaginé... Esa es la idea, que tomemos conciencia. No, de pronto me imaginé nosotros siendo amenazados también. Nosotros periodistas, digo. Vamos a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, y con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Tal como decíamos temprano, y lo acaba de recordar de nuevo Rodrigo, ¿no es cierto?, el presidente de la República, que opinó a través de redes sociales, ¿no es cierto?, de 3 temas. Lo del CAE, que ya hablamos, lo del secreto bancario, que ya conversamos, y lo otro es sobre la acusación constitucional contra el ministro Grau. Recordemos que ayer ya quedó conformada la comisión revisora de esta acusación constitucional contra el ministro Grau. Es un documento de 60 hojas que se le imputa al ex ministro Grau la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para el 2026. El abogado que lo va a defender es el abogado constitucionalista Patricio Zapata. Él ha dicho ayer en Radio Cooperativa que no logra mostrar esta acusación ninguna infracción constitucional ni legal, que no hay dolo, no logra mostrar, como digo, ninguna infracción, como no es una ilegalidad no coincidir con el FMI, o alguien puede decir una imprudencia, pero como no es una ilegalidad tampoco no coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo. Son varias, bueno, eso es parte de toda la explicación del abogado Patricio Zapata, por supuesto. También opinó ayer Evelyn Matei, dice que se pasaron varios pueblos. Una cosa es calcular mal, otra cosa es dolo. Y dice algo también Evelyn Matei: suponte tú que finalmente se aprueba este proyecto de ley de reconstrucción y que por alguna razón el mundo deja de crecer. Y por lo tanto Chile tampoco crece. ¿Le van a hacer una acusación constitucional después a Quirós por haber hecho proyecciones mal hechas? Son muchas las opiniones. La opinión de los más de 50 economistas también que salieron a criticar esta acusación constitucional. Y esta mañana en Radio Duna el ministro Quirós le preguntan sobre esto, ¿no? Si él mismo le puede llegar a pasar esto de la acusación constitucional, si la mega reforma no tiene los resultados deseados. Y él dijo: tenemos la convicción de que en base a la regularidad histórica, en base a nuestra propia experiencia, nos va a ir bien y vamos a salir adelante y vamos a recuperar el empleo y la prosperidad. Tenemos plena convicción. Pero no podemos tener certeza, porque la economía es una ciencia social y el que venda certeza en la economía está sencillamente haciendo politiquería. Bueno, yo les di los hechos, las palabras, las opiniones. Ahora las opiniones de ustedes. Diputado Mesa. Bueno, lo primero que hay que señalar es que aquí tenemos un problema de aproximación, creo yo. Porque yo, por lo menos de las primeras palabras, va a haber que escuchar la defensa completa que haga Zapata, ¿cierto?, del ex ministro Grau. Pero lo que yo desprendo de esas primeras palabras, puedo estar equivocado, es que él dice: sí, el señor Grau,
cuando fue ministro, y en realidad el gobierno anterior, porque Grau no es no, no es el único, digamos, pero el señor Grau y el equipo que él lideraba sí se equivocaron en un montón de cosas, pero eso no configura responsabilidad constitucional. Eso pareciera ser la línea argumentativa que van a utilizar. Entonces, eso ya es un paso adelante, que se reconozca por parte de la defensa del exministro Grau que aquí hubo errores que hoy día nos tienen en la situación de estrés fiscal brutal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también nosotros tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Va a haber impunidad frente a toda la crisis fiscal que vive nuestro país? ¿O vamos a buscar responsables? Porque ya está claro que hay dos cosas que son claras. Uno, se equivocaron. Puede ser con dolo, puede ser solo con culpa. Eso lo analizaremos después, por supuesto. Pero tanto acusadores como acusados reconocen que hubo errores en el manejo de las finanzas fiscales. Cualquiera que diga lo contrario, bueno, va a tener que estar contradiciendo a la propia defensa del ministro Grau, del exministro Grau, parece. Y lo segundo es, bueno, hay responsabilidades políticas, es porque eso es lo que persigue la acusación constitucional, ¿hay responsabilidades políticas en esos errores? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos. Yo soy de la idea de que aquí hay hechos que nos llevan a concluir que podría incluso haber errores que no son tan, ¿cómo decirlo?, involuntarios, por usar una frase desafortunada de hace un tiempo atrás. Y comparemos situaciones. El ministro Quiroz, cuando llega a la conclusión de que para el ejercicio 2026 los ingresos y los gastos proyectados en la ley de presupuesto del 2025 no cuadran, viene al Congreso y nos dice, Congreso Nacional, el Ejecutivo les pide a usted la autorización para endeudarnos en cierta cantidad de plata. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior cada vez que necesita endeudarse? Salvo las leyes de presupuesto que siempre tienen normas de endeudamiento, nunca vino especialmente a buscar un endeudamiento. ¿Y de dónde sacaron la plata? Bueno, hubo convenios, ¿cierto?, en Codelco, hubo ganancias retiradas, hubo plata que se sacó de la Corfo, se intervino el FES, y él lo dijo en la Comisión de Hacienda el exministro Marcel. Nos saltamos el FES y como no había regla que nos rigiera y como había plena libertad, hicimos lo que quisimos con el FES. Entonces, aquí, ante todas esas irresponsabilidades acumuladas, ¿alguien tiene que hacerse responsable o nadie tiene que hacerse responsable? Esa es la pregunta final que hay que responder. Ok. A ver, Alejandra Kraus. A ver, claramente la respuesta enfrentado a una acusación constitucional regulada en nuestra Constitución, la respuesta que se tiene que hacer los parlamentarios, o existió o no infracción de ley o de la Constitución. El resto no es así, es una confusión porque efectivamente las acusaciones constitucionales como instrumento, no solo en este caso, sino también lo ocurrido durante el gobierno del presidente Boric y anteriormente, han terminado siendo más bien juicios políticos a gestiones en particular respecto a las cuales no se adhiere. Aquí se trata de analizar hechos concretos. En consecuencia, creo que todo el análisis o la forma como republicano, por lo que señala José Carlos, va a enfrentar la acusación es errado. Tampoco creo que la defensa, a través del constitucionalista y gran abogado de nuestro país, Patricio Zapata, y digamos lo señalado y explicitado ayer en una entrevista aquí en Cooperativa, lleva a la conclusión que se están reconociendo errores. Yo creo que no se ha entendido o no se quiere entender, o no se quiere entender los alcances señalados por Patricio Zapata. Aquí se le imputa al ministro Grau un mal desempeño. Incluso José Carlos dice, bueno, aquí alguien debe responder. ¿Quiénes serán? ¿Qué gestión tuvieron? Yo invito, por la envergadura de lo que significan las sanciones, que son muy altas sí, en las acusaciones constitucionales, subamos el estándar para el análisis que debemos realizar.
Claro, el argumento de Patricio Zapata, para que quede claro, pero mejor hubiera sido que él lo diga con sus propias palabras, pero es un tema largo, complejo, pero que lo que hace un ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, es en base a estimación. Entonces él dice, el día que alguien me diga que vamos a empezar a destituir los ministros de Hacienda porque se equivocaron con sus estimaciones, la verdad es que se acabó la posibilidad de una política fiscal razonable. Y también es lo que dicen estos 50 economistas, que es de varias sensibilidades políticas, no es de un solo lado, ¿no? Harald Bayer. Exactamente. Matías Acevedo. Ahora, en el caso de Renovación Nacional, no sé cuál va a ser, no hay una postura, digamos, de una línea del partido, todavía una orden de partido, ¿no es cierto? No será así, Luis Pardo, pero por ejemplo, cuando Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, dice que esto puede tener incluso un efecto boomerang para Jorge Quiroz, para el ministro de Hacienda, y dice que se pasaron 3 pueblos y todos estos economistas, ¿qué opina Luis Pardo como diputado de RN? Lo primero, Cecilia, una cosa es el mérito de la acusación. Yo he estado leyendo y creo que sí hay infracción de ley a lo menos. Y otra cosa es la oportunidad de la acusación. Yo lo he señalado públicamente, a mí me parece que esta acusación es inoportuna. A mí me habría gustado que el Partido Republicano, que es el partido del presidente, antes de hablar con Libertario, hubiese hablado con los partidos que apoyamos a este gobierno, porque esta acusación complica a este gobierno, del cual somos parte, y siguiendo el razonamiento del diputado Mesa, si esta acusación se pierde, significa que de todo lo que se le acusa es inocente, y yo creo que no es inocente. Yo creo que el ministro Grau y el ministro Marcel y el presidente Boric dejaron un legado paupérrimo en materia de conducción fiscal del país, hicieron, y ahí donde probablemente haya mérito de infracciones de ley, hicieron cosas que son mucho más graves que equivocarse en las estimaciones. Primero, equivocarse en las estimaciones año tras año en forma reiterada y sistemática ya es sospechoso por sí mismo, pero además hubo manejos financieros deliberados, como por ejemplo traspasar deudas del 2025 al 2026 para dejar comprometido el presupuesto del 2026, son más de 3.000 millones de dólares lo que se ha calculado hasta ahora, la deuda flotante, yo creo que es más. Dejar, por ejemplo, consumidos plenamente fondos como el FES y después endeudarse entre gallo y medianoche en febrero para tapar el hoyo, son cosas que ameritan un reproche muy fuerte. Pero uno en política tiene que actuar en función de la realidad. La realidad es que no sé si están los votos para que esta acusación termine su ciclo exitosamente, y me parece que es inoportuno además plantearla en un momento en que el gobierno está negociando y jugando su más importante reforma, precisamente, entre otras cosas, para salir del hoyo en que nos deja el gobierno saliente. Entonces, yo reitero, hay libertad de acción, yo probablemente voy a votar a favor porque creo, por lo que he leído hasta ahora, que sí hay infracción de ley, pero me parece, y no dejo de mencionarlo, que me parece inoportuna la... Y si le parece inoportuno, ¿por qué va a votar a favor? Porque si hay infracción de ley, uno tiene que votar en conciencia. Uno acá, de la misma forma con que si llego a la conclusión de que no hay infracción de ley o que no hay infracción constitucional, la votaré en contra. Si la hay, tengo que votarla a favor. Una cosa es el juicio mismo y el mérito del juicio, y otra cosa es la oportunidad política. Y yo no comparto la oportunidad política y prefiero decirlo con todas sus letras, porque este episodio puede que se vuelva a repetir en el futuro. Uh-huh. Ahora, pero ¿qué? ¿No le dice nada la opinión de economistas que ustedes mismos respetan, o porque incluso Ignacio Briones, que dijo una cosa es calcular mal, otra cosa es dolo? Sí, es que por lo mismo, Cecilia, hay que estudiar el texto de la acusación. Yo lo leí una vez, no lo he vuelto a leer por segunda vez. Estamos haciendo con nuestros abogados un análisis del texto, okay. y la parte jurídica uno tiene que votarla en conciencia. Pero lo que yo estoy levantando el punto es respecto de la oportunidad, y a mí me parece que es muy inoportuna. A ver, Emilia Schneider.
Sí, yo quiero decir varias cosas. Lo primero, concuerdo con algo que dice el diputado Pardo. Acá, evidentemente, el Partido Republicano, si es el partido de gobierno, debería haber hablado primero con sus socios antes que con un partido que no está en el gobierno para presentar una acción de estas características. Dicho eso, a mí nadie me puede decir, y me parecería un engaño, una mentira, que un partido tan fiel, tan leal a su presidente, tan cuadrado con su presidente, no haya conversado este tema con el presidente de la República o con alguien cercano a él. Esta acusación constitucional es una acusación también del gobierno de Kast, a menos que digan lo contrario, porque precisamente se sirven de las cifras de los informes que entregó mañosamente de forma tramposa el ministro Quirós, cifras que incluso han sido cuestionadas por diversos economistas y de distintos sectores políticos. Entonces, yo llamaría a la prudencia. Yo creo que esta es una acusación constitucional que no tiene fundamentos ni en los hechos ni en el derecho, porque quiero recordar también que a principio de año el gobierno fue reprendido por la Contraloría por decir que el Estado estaba en quiebra. Entonces yo me permito al menos, y llamo a la gente al menos a tener un poco de suspicacia, un poco de sospecha con todas estas palabras que dicen que el gobierno anterior dejó un descalabro, que dejó una situación. Lo cierto es que los datos distan bastante de eso. Bastante de eso, y la verdad yo insisto en que el gobierno dejó una situación bastante equilibrada. Solo quiero decir, Cecilia, para terminar, que espero que los diputados de la derecha tradicional, que sus pares de la ultraderecha han llamado derecha cobarde, sean valientes en esta pasada y efectivamente no caigan en los cantos de sirena de la ultraderecha, porque tal como han dicho personajes como Evelyn Matei, Jimena Osandón, Cecilia Pérez, esto es un mal uso de esta institución y un boomerang que les puede volver posteriormente y que nos traiga, como decía Cecilia Pérez, una temporada de caza que muy poco aporte a las verdaderas discusiones y problemas que le interesa a la gente que estemos discutiendo en el Congreso. Sí, Alejandra. No, bien breve. Yo creo que a propósito del análisis que hace Luis de la oportunidad de la acusación y lo que esto puede devenir, y lo han dicho muchos otros, yo solo invito, digamos, que asumamos que se trata de un tema político. José Carlos lo señala en términos generales. Se trata de un tema político y que por lo mismo debe resolverse políticamente. Esa es mi invitación. ¿Y cómo se hace eso? Sentarse a entender lo que había partido anteriormente a propósito del informe de política fiscal. Okay. A propósito del informe política fiscal, cuando se dice invitemos a los técnicos, si aquí detrás de todo esto ha empezado, digamos, a tratar de enredar el tema financiero a propósito de la mega reforma. Entonces, yo invito a que de verdad paremos esta secuela de forma de abordar los temas reales y complejos del país. Bueno, no vamos a alcanzar tal vez a comentar, recordemos que ayer el ministro de Hacienda, a propósito de datos económicos, a ver, sí, diputado rectifica. Diputado, no lo había escuchado, perdone, diputado Mesa. Sí. Llevaba harto rato pidiendo la palabra porque creo que es importante aclarar que aquí la acusación constitucional es por 4 capítulos acusatorios, no es por uno. Y estos capítulos acusatorios incluyen, por ejemplo, el no haber entregado toda la información al Congreso para que el Congreso conociera con exactitud el estado financiero. Eso no tiene que ver con las proyecciones, eso tiene que ver con la información con la que se cuenta para hacer las proyecciones. Y le doy un solo ejemplo. La última proyección de deuda que se hace hasta el 2030, hasta el día de hoy, nadie de la anterior Dirección de Presupuesto ni del anterior Ministerio de Hacienda ha sido capaz de entregarnos cuáles son los insumos con los que hicieron esa proyección. Entonces, por supuesto que nosotros cuestionamos esa proyección porque le decimos que se la sacó del sombrero como que fuera un mago. Y eso ha ido ocurriendo durante los últimos 4 años, lamentablemente de forma sistemática. Aquí hay vulneración al principio de probidad, aquí hay infracción, por ejemplo, al artículo 3 del Decreto de Ley 1263, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Aquí hay varias infracciones, no es por una cuestión de que simplemente se equivocaron en los cálculos. Por si acaso, yo invito a que quienes quieran tener una opinión contraria a la acusación constitucional, que la lean en profundidad y en detención para que vean que esto no es solo por las proyecciones de gasto, esto es mucho más profundo, es porque al Congreso no se le entregó la información como correspondía
entre otros casos. Bueno, va a seguir por bastante tiempo esto, porque bueno, viene la comisión mixta que hace el análisis, aunque no es vinculante lo que concluye la comisión mixta, pero bueno, y después ya va al Senado, que es finalmente donde se decide si se aprueba o no. Se nos termina el primer café. Les doy las gracias a Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, a Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, a la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, y a José Muchas Carlos gracias, Mesa, Cecilia. vicepresidente del Partido Republicano Chao. y diputado. Chao, que estén muy bien. Chao, buena semana. Igual. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.